Durante más de 1000 años los judíos habían esperado la venida de un Mesías, la venida de un Salvador. Este acontecimiento había cifrado las más grandes esperanzas del pueblo de Israel. Se cantaban cánticos, se oraban oraciones familiares, se habían engastado tanto el nombre de un Mesías o de un Salvador, pero sin embargo, cuando Cristo Jesús vino a la tierra, no le conocieron. A pesar de que había venido el amado del cielo, fue para ellos como raíz de tierra seca. Jesús no tenía para ellos ningún parecer ni hermosura. Así es que no le vieron como ellos querían verle. No le vieron en ese trono poderoso que venía a tomar una gran cantidad de soldados para ir a pelear contra los romanos y granjearse entonces así el reino de Israel. No, Jesús vino a los suyos y los suyos no le conocieron, dice las Escrituras. Sin embargo, entonces Dios había elegido a Israel, lo había llamado para que en Israel se conservase entre las personas el conocimiento de la ley de Dios, y también por medio de símbolos, por medio de las profecías, ellos pudiesen tener el conocimiento de la llegada de un Salvador a esta tierra, ¿sí? Jesús deseaba que fuese el pueblo de Israel una fuente de salvación para otras naciones, para otras personas. Así como Abraham en la tierra donde él había estado, él peregrinó. José había estado en Egipto y Daniel había estado en la corte de Babilonia, y todos ellos dieron gran testimonio a las personas que estaban a su alrededor. Daniel, junto con Abraham, José y otros más, fueron ejemplos vívidos de lo que significaba mostrar el amor de Dios, lo que significaba mostrar la misericordia de Dios ante un mundo que estaba perdido, ¿sí? Así también Israel debía revelar a Dios ante los hombres. Israel debía ser esa luz para las personas de aquel entonces, pero ellos no quisieron. La situación fue muy diferente. Cuando Dios llamó a Abraham, el Señor dijo: bendecirte o te bendeciré y serás bendición y serás bendita y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso lo dicen las Escrituras en Génesis 2:12 del 2 al 3. Esta misma enseñanza que había sido repetida por medio de los profetas, aún después de que Israel había sido asolado por la guerra, después de que Israel había sido llevada al cautiverio y vuelto, recibió la promesa de que un residuo de Jacob en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová y como las lluvias de la tierra, las cuales no esperan varón ni aguardan a hijos de hombres. Entonces, acerca del templo de Jerusalén, el Señor declaró por medio de Isaías que esa casa iba a ser casa de adoración y sería llamada de todos los pueblos. O sea, la segunda, los israelitas pensaban que la gloria del segundo templo iba a ser mucho más grande en magnificencia, en poder, en estructura, en arquitectura que el primer templo. Los israelitas cifraron sus esperanzas solamente en una grandeza mundanal. Desde el tiempo en que ellos entraron en la tierra de Canaán, los israelitas se apartaron totalmente de los mandamientos de Dios y siguieron los mandamientos y los caminos de los paganos, siguieron los cultos paganos, y ellos, obviamente en vano, ellos hacían todas estas cosas, porque Dios, a pesar de que Dios les mandaba profetas, en vano todo esto sucedía. En vano Dios les mandaba profetas a estas personas, porque ellos mataban a los profetas, y ellos, los israelitas, sufrieron castigo por la opresión, obviamente por ellos haber rechazado a Dios. Sufrieron y nunca decidieron por completo seguir a Dios. A cada reforma que había en el pueblo de Israel seguía una apostasía, seguía una rebelión mucho mayor. Si los hijos de Israel hubiesen sido fieles a Dios, Él podía haber logrado grandes propósitos con el pueblo de Israel. Él los podía honrar, los hubiera podido exaltar, pero en vez de eso fueron llevados cautivos a la tierra de Babilonia. Muchos de ellos, de los 10 reinos del reino de Israel, fueron llevados a Asiria y nunca volvieron. En cierta manera, si ellos hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Dios los hubiera exaltado sobre todas las naciones, como lo decía las Escrituras que ha hecho.
para alabanza y renombre y para gloria. Verán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que tú eres llamado del nombre de Jehová y te temerán. Las gentes oirán hablar de todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Dice las Escrituras, Dios quería hacer que este pueblo fuese grande, pero la infidelidad de ellos hizo que el propósito de Dios no se hubiera podido realizar por completo, sino que en medio de la adversidad y la humillación pudo cumplirse poco o nada el propósito de Dios en algunos casos. Los israelitas fueron llevados de cautiverio a Babilonia y fueron dispersados en tierras paganas. En la aflicción, muchas de estas personas fueron renovados a la fidelidad y al pacto de Dios, mientras colgaban sus arpas de los sauces y lloraban acerca del templo que estaba desolado y que había sido destruido. La verdad de Dios resplandeció por su medio y el conocimiento de Dios se difundió en muchas naciones. Tuvo que Dios llevarlos a Babilonia para que ellos se consagraran. Como dice el dicho aquí coloquialmente en América, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Finalmente ellos, cuando perdieron todo lo que ellos tenían, la gracia, la bondad, la misericordia que Dios les otorgaba a cambio de obediencia por sus mandamientos, pues ellos como perdieron todos estos privilegios, pues entonces ahora sí se consagraron, ¿sí? Como también muchas personas dicen, las personas cuando están mal es cuando van a Dios, ¿sí? Ahí es cuando oran, cuando están en un peligro, cuando están en la enfermedad, cuando están a punto de caer en quiebra, ¿sí? Cuando un hijo está enfermo, cuando está en el proceso de la muerte, ahí es cuando se acuerdan de Dios. Y eso mismo fue lo que pasó con los israelitas. Los sistemas paganos de sacrificios eran una perversión del sistema que Dios había ordenado. Estos sistemas paganos eran horribles. Estos dioses deseaban sacrificios humanos horribles. Esto era increíblemente en lo antaño. Entonces los hebreos habían entendido esto de una manera diferente, ¿sí? De una manera diferente. El sacerdocio y todo el sistema sacrificial del antiguo Israel, todo esto apuntaba hacia la promesa de un redentor. Pero muchos de los sacerdotes sufrieron persecución. No pocos perdieron la vida por negarse a violar el sábado. Y al observar las fiestas paganas, al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus siervos frente a frente con reyes y gobernantes, a fin de que esto y sus pueblos pudiesen recibir la luz. Entonces, una y otra vez, los mayores monarcas debieron proclamar la supremacía de Dios. Por ejemplo, Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo que el Dios de Daniel era el Dios de dioses. ¿Por qué? Porque había demostrado Dios hasta dónde podría llegar su poder, mínimamente, ¿no? Mínimamente. Así es que en el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente contra la adoración de imágenes esculpidas. Ellos, durante los siglos que vinieron, jamás volvieron a adorar imágenes. Esto era lo que ellos habían hecho antes del cautiverio. Por ejemplo, Sedequías tenía una imagen grandísima de Baal, al cual adoraban. Todos estos reyes israelitas que supuestamente decían y alegaban adorar solamente a Dios, adoraban a otras deidades fuera de Dios, y por eso Dios los llevó al cautiverio. Luego de que ellos regresaron del cautiverio, llegaron curados, no volvieron a adorar imágenes. Así es que los siglos que siguieron, ellos sufrieron la opresión por medio de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos lo que realmente significaba la prosperidad, que la prosperidad del ser humano provenía de la obediencia de la ley de Dios. O sea, las personas que obedecen a Dios son prósperas porque ellas son bendecidas por Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por amor, y eso fue lo que pasó cuando llegó Jesús. Muchos de los israelitas no obedecían a Dios por amor, sino por el motivo egoísta, porque ellos servían a Dios de forma externa, ¿sí? De forma externa,
queriendo la grandeza nacional. O sea, ellos obedecían a Dios en los mandamientos para que a cambio Dios les dé grandeza nacional. Es como por ejemplo hoy en día las religiones que dan un diezmo a la iglesia para obtener otra parte más grande. Da un carro y se te dará dos. Y esto es horrible. Esta es una teología de la prosperidad que mira dónde tiene su inicio. Tiene su inicio en el tiempo en que Jesús vino por primera vez. Los israelitas no llegaron a ser luz del mundo, sino que los israelitas se aislaron del mundo, que querían quizás querían llegar al punto de cerrar la ciudad de Israel para que nadie pudiese llegar a esa ciudad. Se volvieron egoístas, egocentristas, no querían que los samaritanos pasaran a Jerusalén, los aborrecían. Todo esto contrastaba muchísimo con el carácter de Dios que hemos visto en el video anterior. El carácter y la ley de Dios se basa en el amor hacia las otras personas, en la ley del renunciamiento por otras personas. Entonces, en las instrucciones que Dios le dio a Moisés, Dios le había impuesto restricciones a la asociación con los idólatras, pero esto no tenía que ser malinterpretado. Dios le había dicho que había que tener ciertas distancias con los idólatras, pero que esto no podía impedir que ellos llegaran, que los paganos pudiesen llegar a creer en Dios y a poder ser benditos. Por eso la promesa que Dios le había hecho a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? O sea, en cierta manera, las naciones tenían que ser benditas en Cristo Jesús. En Israel. O sea, Israel tenía que mostrar la bendición a otras personas, a otros reinos. Esa era la manera en que en que el pueblo de Israel tenía que funcionar y trabajar. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo. Ellos pensaban esto y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestara justicia y misericordia ante los gentiles. Entonces, después de regresar de Babilonia, muchos de estos judíos se dedicaron con mucha atención a la instrucción religiosa. Hicieron por todo el país escuelas, sinagogas, para enseñar a las personas la ley de Dios. Los escribas explicaban la ley y se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia de Dios. Se enseñaban también artes, se enseñaban ciencias, pero por medio de estos medios se corrompieron ellos mismos. Durante el cautiverio muchos de ellos habían recibido ideas y costumbres paganas, y cuando llegaron otra vez a su tierra, introdujeron todas estas creencias paganas y todas estas creencias abominables en los cultos ceremoniales, de tal manera de que esto empezó a crear algo que se llama la tradición. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho lo que enseñaba el ritual, ¿sí? Los judíos no les interesaba al fin el ritual, sino que les interesaba era la tradición. Les interesaba era el poder, les interesaba la grandeza. El ritual había sido instituido por Cristo para señalar el momento en que Jesús iba a venir. Y en todas las partes, los símbolos que hablaba sobre Cristo Jesús, él estaba lleno de, estas ceremonias había vida y había hermosura espiritual en todas estas cosas y ceremonias. Pero los judíos perdieron todo esto de vista e hicieron que estas ceremonias se convirtieran en formas muertas. Confiaban entonces en sacrificios y los mismos ritos, en vez de confiar en aquel, o sea, en Dios, el que había estado señalando todos estos sacrificios, de tal manera que al fin de reemplazar todo lo que se había perdido, los sacerdotes y rabinos multiplicaron todos los requerimientos de la ley de Dios e hicieron una gran cantidad de leyes, que estas leyes ni siquiera ellos la podían obedecer, al punto de que todo esto volvió tan rígido y que no había nada del amor de Dios en ninguna de estas formas. Solamente medían ellos su santidad por la multitud de las ceremonias que ellos hacían, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo e hipocresía. Con todas estas minucias y gravosas órdenes que ellos tenían, era imposible guardar toda esta ley. Los que deseaban servir entonces a Dios y trataban de observar esos preceptos con corazón humilde y con la sencillez del corazón, ellos
no podían hacerlo porque todas estas cosas eran casi que imposibles guardarlas. Así es que todos los que deseaban servir a Dios luchaban bajo esa pesada carga que los rabinos les ponían sobre ellos. No podían ellos hallar descanso mientras que les acusaban por una y otra cosa pequeña que ellos habían cometido, que obviamente no estaba en la ley y en las escrituras. Así Satanás obraba por medio de estos sacerdotes. ¿Quién diría que estos sacerdotes eran unos activos trabajadores de Satanás? Uno pensaría que las personas que están a lo alto, que están dirigiendo servicios religiosos que supuestamente llevan a Dios o que llevan a Dios, ellos mismos son entes trabajadores muy eficaces de Satanás. Claro, trabajaban para desanimar a las otras personas. Las otras personas quedaban chasqueados y desanimados al ver que Dios exigía tantos sacrificios, tantas molestias, tantos sufrimientos, pero la ley de Dios tenía que ser quitada, la ley de Dios tenía que ser reivindicada, y todas esas arandelas que los judíos estaban poniendo, Jesús las venía a quitar. Y esto es lo que el mundo cristiano no ha entendido. Muchos cristianos no han entendido que Jesús lo que vino fue a reivindicar el sábado. Ellos piensan que Jesús vino a abolir el sábado y que el descanso, que Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Que ese versículo se basa en que todas las personas ya no deben descansar el sábado, sino que ahora Jesús es el descanso. Pero esto no lo dijo Jesús. Jesús lo que vino y dijo era, y quiso hacer en todo su ministerio, era quitar todas esas arandelas, todas esas exigencias tontas y frías, muertas, que los judíos y sacerdotes habían puesto e implantado en la religión judaica fuera de la salvación de Cristo Jesús. Y esto fue lo que Satanás había puesto y demostrado no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Él había sostenido que los requerimientos de Dios eran injustos, que eran demasiados y que no se podían obedecer. Y aún el pueblo de Israel, que declaraba y que decía que guardaba la ley de Dios, no guardaba la ley de Dios. Estaba haciendo más dura la ley para los seres humanos, para los judíos. Y aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un conocimiento completo acerca de la llegada del Mesías, porque sus pastores estaban más entretenidos en que las personas les dieran honor, en que les honraran y en que la nación judía pudiese ser magnificada y ser poderosa, que en la llegada del Mesías a la tierra. De tal manera de que ellos no buscaban la redención del pecado, los judíos, los sacerdotes, sino que buscaban era la liberación de los romanos. Y por eso fue que ellos no entendieron a Cristo Jesús, porque mientras que ellos buscaban la liberación de los romanos, Jesús vino a libertarlos del pecado. Ellos esperaban que el Mesías vendría como un conquistador poderoso que quebrantara el poder del opresor romano y exaltase a Israel sobre el dominio universal. Y así ellos iban preparando muy poco para rechazar al Salvador, porque Jesús iba a venir de otra manera, iba a venir a libertar al pueblo de Israel para darles vida eterna. En el tiempo del nacimiento de Jesús, entonces toda la nación estaba atascada en todo este sinfín de ceremonias muertas y frívolas, de tal manera de que todos los extranjeros estaban atormentados por estas cuestiones judías. Habían disensiones internas, muchos judíos armaban revueltas para sacar a los romanos de su tierra, había una conmoción. Por otro lado, habían reyes que se hacían mucho más poderosos y los pobres aún seguían volviéndose más pobres. Entonces se les había permitido a los judíos conservar su forma religiosa separada del gobierno romano. Eso fue lo que los gobiernos le permitieron a los judíos, pero no se podía disfrazar el hecho de que los romanos estaban que los judíos estaban bajo la jurisdicción de Roma, de tal manera de que el yugo romano estaba aterrorizándoles a los judíos, ¿sí?
los romanos reclamaban el derecho de nombrar y renovar al sumo sacerdote. Y claro, con frecuencia este cargo, el del sumo sacerdote, se obtenía mediante el cohecho, mediante la corrupción y a veces mediante el homicidio. El sacerdocio se volvió cada vez más corrompido. El hecho para poder ser pastor, que en el entonces era por medio de relaciones que tenían, amigos, primos, entraban al sacerdocio, entraban a ser pastores y no por la vocación. Cosa similar pasa en este entonces. Sin embargo, entonces los sacerdotes poseían un gran poder y lo empleaban con fines egoístas. Los mercenarios también utilizaban este poder. El pueblo entonces estaba sujeto a exigencias despiadadas y también habían duros impuestos romanos. Todas estas cosas que estaban pasando en aquel entonces ocasionaba mucho desánimo en las personas, mucho descontento. Los estallidos populares de las personas, la codicia, la violencia, la desconfianza, la apatía espiritual, todo esto estaba corrompiendo el corazón del ser humano y el corazón de la misma nación. El odio hacia los romanos y el orgullo nacional de los judíos impulsaba a los judíos a seguir adhiriéndose cada vez más a sus formas de culto, de tal manera de que ellos trataban de mantener su reputación de santidad ante las otras personas, pero por medio de la hipocresía. El pueblo en sus tinieblas y opresión y los gobernantes que estaban sedientos de poder anhelaban ver a uno, la venida del Mesías, que viniera y venciera junto con ellos al poder de los romanos. Y esto envolvía todo el plan de la salvación y las ceremonias en una oscuridad que los judíos no podían ver el verdadero plan y propósito de Cristo Jesús en la tierra, el verdadero propósito del Mesías. Así ellos, los judíos, habían pasado por alto muchos de los pasajes que señalaban la humillación de Cristo Jesús en su primer advenimiento, y aplicaban los pasajes que hablaban de la segunda venida de Dios, de Jesús con poder a esta tierra, lo aplicaban para la primera venida de Cristo Jesús. De tal manera de que todo esto era nada más que uno de los grandes problemas que había en la nación judía de aquel entonces. Así es que hasta este momento, revisando todo este panorama en el cual se encontraban los judíos, había gran expectación por la llegada de un Mesías, pero todo esto era opacado por diversas convergencias, diversos pensamientos que no estaban conforme a las Escrituras. Querían a un Jesús, querían a un Cristo que se armara de un ejército y fuese y peleara contra los romanos y le diese a Israel el poder y grandeza nacional, poder mundanal, poder económico, poder político entre todas las naciones. Como ellos no vieron esto en Cristo Jesús, por eso rechazaron a Cristo Jesús. Todo esto obviamente se va a volver a ver antes de que Jesús venga por segunda vez. Cuando Jesús venga por segunda vez, los cristianos estarán tan inmersos en todo lo que significa el entretenimiento, el poder, lo que significa el ganar ganancias en este mundo, a tal punto de que no se preparen para la segunda venida de Cristo Jesús y así desprecien y rechacen su vida eterna y su salvación. Por eso el Señor Jesús nos está llamando a nosotros a dejar el mundo, dejar las cosas del mundo. Las Escrituras dicen que la fuente del egoísmo, la fuente del mal, la fuente de todo mal se encuentra en el amor al dinero, y hay muchos que por medio de él erran. Por eso el Señor Jesús nos está llamando hoy en día a consagrarnos más a Él, a dejar de lado al mundo y a seguir a Cristo Jesús. Jesús viene pronto, viene con poder y gloria. Los judíos en antaño lo rechazaron porque esperaban y tenían conceptos erróneos de Jesús. Hoy en día el mundo cristiano ve a un Jesús como una teología de la prosperidad. Yo le doy un carro y él me da 2 carros, yo le doy una casa y él me da 2 casas, y esto hace que se distorsione el verdadero mensaje de las Escrituras. Para los últimos días, dice Jesús,
el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa oprobio, la cruz significa sacrificio. El que quiera seguir a Cristo Jesús tendrá que sacrificarse en este mundo. Así es que si tú quieres seguir a Jesús, tendrás que sacrificarte, sacrificar tus ideales, sacrificar aquello que está lejos de Cristo Jesús. Por tal motivo, sigue a Cristo Jesús a pesar de que tu conciencia, a pesar de que tus pensamientos vayan en contra de lo que las Escrituras dicen. A pesar de todas estas cosas, sigue a Cristo Jesús. Aunque tú veas un vacío, sigue a Cristo Jesús en sus Escrituras y Él te dará la vida eterna. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Vamos a orar. Eterno Dios que estás en los cielos, los antiguos israelitas perdieron su salvación por fijar su mente en poder mundanal, posesión, y una mejor economía. Ayúdanos, Señor, a que cada momento de la vida que tengamos en este mundo podamos dedicarnos al servicio a ti y solamente a ti, Señor. Lo rogamos en Jesús. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos en un próximo video. Recuerda compartir este contenido a otras personas que también pueden beneficiarse de este contenido. Bendiciones.